puede leer Fakten constantemente en los Zeitungen periódicos hört, sobre un peligroso mehr virus asesino. Artikel und weiß ich ¿Cuál es tu was. posición al Wie ist respecto? denn deine Begründung dafür? Ja, Bien, Virus heißt ja virus wörtlich significa literalmente Krankheitsgift veneno und causante das de benennt enfermedad, schon die Idee, wo y es esto ya nos herkommt, indica de dónde proviene la eine idea. Erklärung für Es una explicación Krankheiten para ciertas und dass es enfermedades in que der se ha ido Geschichte desarrollando a lo largo de la gewachsen. Es hat historia y mehrmals ha cambiado a menudo seine por completo de Bedeutung significado. komplett En cuanto a qué es un gewandelt. virus Dieses realmente, Wort, was jetzt ein Virus sein el sollte, último jetzt cambio sucedió gewandelt en war 1951. 1951. Entonces se lo Etwa definió Virus como un definiert fragmento als tóxico de proteína toxisches, que al also acceder al giftiges cuerpo Stück mataba células y Eiweiß, tejidos kleines y que Eiweiß, tenía la das capacidad de eben, autorreplicarse. wenn es in den Körper gelangen würde, dort Zellen und Gewebe abtötet und es hätte die Fähigkeit, sich Y en selbst zu vermehren. 1951 se supuso que esta Diese verändert sustancia sich era ella misma in una proteína. Así diese pues, Substanz teníamos sei una proteína Eiweiß selbst. tóxica Also wir que se hätten ein autorreplica. Eiweiß, Tal das era el jetzt concepto hasta giftig ist, toxisch und 1951. sich selbst vermehren kann. Das Por war die entonces, Idee bis se realizaron 1951. algunos Dann experimentos con sind controles Versuche y se gemacht observó worden, que um las mismas festzustellen, proteínas clasificadas solchen erróneamente Eiweißen, como die man virus als Viren se formaban behandelt, también en tejidos absolutamente können als sanos, gesundes lo cual Gewebe condujo al descrédito de esta idea. zerfällt, in Verwesung übergeht. Estos Das waren die experimentos con Untersuchungen, dann controles hat man sich obligaron a que überlegt, se tuviera que pedir disculpas ziemlich genau. públicamente por Und parte dann de la war diese virología médica, Idee weg. y a partir de este momento In la der idea fue Zwischenzeit desechada. hat man entdeckt, Mientras dass tanto, se Bakterien, había die descubierto nicht mehr que leben las bacterias, können, weil cuando sie ya no in pueden seguir gesunder Zustand viviendo sind, debido al verwandeln monocultivo, die sich se transforman tatsächlich en in estructuras muy ganz pequeñas, kleinere miles de Strukturen veces aus más Bakterien. pequeñas que Diese una ganzen bacteria. Bakterien, Y man hat entonces se empezó a angenommen, creer que das sind estas die Viren der eran los virus de Bakterien las und das bacterias y se los llamó Sagen von fagos, en referencia a la palabra Phagozytosis. fagocitosis. Und diese Strukturen gibt Estas es tatsächlich. estructuras Sie haben existen riesige Massen efectivamente, von pero Bakterien, no son die devoradoras de Zellen bacterias haben. Es cuando gibt están wirklich hunderte, presentes. tausende Hay von cientos de Bakterien, die miles de diese Arten ellos, todos muy diferentes entre existieren, sí, die y su super existencia ha sido nachgewiesen sind demostrada de im sobra. Mediante el Elektronenmikroskop. microscopio Und jetzt ist schon electrónico ganz se observó el spannend proceso in mediante el einer cual las Metamorphose bacterias komplett sufren una umzuschalten, metamorfosis inversa, zurückverwandeln transformándose en las zum mismas estructuras a Ursprungszustand. partir de las cuales se Das formaron ist en su wirklich, momento. bis das Todo esto ha dokumentiert sido war. Wir hatten documentado paso a paso. Así 1952 pues, die wesentliche en Herausforderung, 1952 man se braucht llegó al punto decisivo de Proteinsäure, reconocer que era zur necesario Vermehrung algún des tipo de Eiweiß. ácido Das nucleico kann sich nicht para la verändern. replicación de la Das war proteína, diese große ya que Erfindung, ésta no era angeblich capaz de die Sulfane autorreplicarse. aus dem Jahr Esto tuvo 1992. lugar en Also 1952 y 59, constituyó un gran hito 52, al respecto. 1952 und En 1969 der 1969 Nobelpreis dafür. se les Und otorgó a los nach dieser descubridores el Inbegründung Premio Nobel des por este motivo. Nobelpreiskomitees En la nota für explicativa del diesen premio, Nobelpreis an die dada por el Comité Phagenforscher, Nobel, dass podemos leer que diese se les ha concedido a Phagenforschung los zur Grundlage investigadores de für die fagos, gesamte puesto que los Virologie fagos geworden se ist. han convertido en el Jetzt kann man fundamento de la diesen Satz virología natürlich nur entera. verstehen, Y esta wenn man weiß, explicación wie solo davor se puede diese entender Idee si se tiene en cuenta que vom antes Virus se ha widerlegt refutado una wurde und jetzt idea gab es eine previa neue sobre Idee. lo que constituye un virus, Und die que Situation ahora ist se ha einfach sustituido por un möglicherweise nuevo concepto. geändert, dass Ahora es diese bien, Strukturen la in situación es Bakterien simple, gibt y und lo in ganz deplorable de todo einfach esto aufgebauten es que estas Organismen. estructuras Da se dan en bacterias y en einiges organismos mehr. de estructura Ich will muy die Struktur rudimentaria, isolieren como por dürfen, ejemplo las wenn ich algas ein marinas, Student en war, las que yo pude der an aislar der una Doktorarbeit estructura de este geworden ist. tipo mientras era Und da fiel es estudiante, zuerst lo auf, cual fue el als tema ich de mi davon diplomatura erinnerte, ich y de hätte mi tesis Ahnung, was doctoral. das Y al Virus ist. principio también Als pensé, genau die pues aún Größe no tenía ni idea de todo esto, Phagen que había genauso descubierto aufgebaut un virus sind, war die inocuo. gleiche Tenía el Struktur, mismo tamaño que los haben fagos es y estaba estructurado de genetisches la misma manera, Material, also die conteniendo siempre la DNA, misma in einer molécula gewissen larga de Größe, wo man ADN. Y exakt se weiß, obtenía was dort siempre el drin ist. mismo Das haben sie in so resultado, einem el mismo Gerät unter tamaño, la hunderten misma estructura en cada Isolationen. uno de los cientos de Haben sie aislamientos das gleiche realizados. Ergebnis. Und Yo ich creía haber dachte, das descubierto ist un virus Unsinn, bis inofensivo, ich hasta später que más tarde comprendí que se trata feine ähnliche simplemente de estructuras Strukturen similares a los bildet, die fagos, que Alge, el alga wenn sie genera nicht cuando ya mehr no puede lebt. seguir viviendo. Sie Pero ésta seguía verbreitet viviendo sich selber y weiter. por eso Das nos war die dio la sensación de que Sensation. habíamos descubierto un virus casi Dass ein inocuo que es harmloses Virus producido por el befällt alga, die Alge, aunque ella die misma no funktioniert am muere. laufenden Band, stirbt aber selber nicht. Así Also fue como me ähnlich wie das introduje en este Chloroquin. tema, Ja? Bis hasta ich que me dann tropecé con einfach el asunto del SIDA, auf die gracias AIDS-Geschichte al profesor gestoßen austríaco bin. Fritz Wir von Pohl. einem österreichischen Professor Fritz Yo me Pohl. dedicaba al esclarecimiento del Ich SIDA machte en el AIDS-Aufklärung laboratorio de an der biología de la Universität Universidad de Harvard Constanza, mit einem Labor puesto und que so era weiter. virólogo.
y asesoraba sobre los diversos tipos de condones y la forma correcta de fabricarlos. Yo estaba convencido de todas estas cosas y entonces él, mi profesor austríaco, me preguntó: Stefan, ¿has comprobado este asunto? Y yo le respondí: pero si todo el mundo está de acuerdo. A lo cual él me respondió que me había preguntado a mí y no al mundo entero. Y fue así como me vi en la tesitura de cuestionarme el tema. Yo le pregunté: profesor Paul, ¿cómo es que tiene usted dudas? Esto es algo muy grave. Él disponía de información interna que luego fue publicada acerca de que el descubridor del VIH, Robert Gallo, que posteriormente recibiría el premio Nobel y a quien se considera desde entonces descubridor del VIH, había manipulado masivamente los resultados en su laboratorio. Él sabía algo sobre esto y también pensaba que algo no cuadraba, etc. Como consecuencia, me sugirió investigar en la biblioteca, cosa que hice, y así empezó mi viaje de descubrimiento. Pude conseguir el documento de Robert Gallo, en el que figura la palabra virus en el título, pero en su contenido no se detalla ninguna estructura viral. Y de esta forma me fue quedando claro, es decir, esto me tuvo ocupado bastante tiempo. Durante medio año fui incapaz de hablar con nadie sobre este tema, pues creía haber pasado algo por alto. En algo de tales dimensiones, pensaba yo, es imposible que alguien se pueda haber equivocado de forma tan flagrante, pero no se trataba de ninguna equivocación, ya que todo había sido manipulado. Él había cometido una estafa al afirmar que había aislado un virus, a sabiendas de que éste no estaba presente. Así me metí en esto. Y por volver al tema, a partir de 1954, se definió un virus como un material genético análogo al de los fagos, que tiene una determinada longitud y estructura. Sin embargo, cuando se lo examina de cerca, y no me refiero solo al caso del VIH, sino también a los coronavirus o a cualquier otro virus, vemos que en ninguna parte se afirma haber encontrado una estructura viral cuyo núcleo, que es la sustancia genética, también se hubiera aislado para poder decir: aquí lo tenemos. Lo cierto es que tal cosa no se ha hecho nunca. Y por supuesto, si no se sabe cómo llegaron a esta conclusión, podemos quedarnos encallados en una pauta de explicación basada en el bien y el mal, en la que yo también he caído, algo así como: son unos embaucadores, hasta que algo más tarde comprendí que no habían pretendido engañar a nadie, simplemente tenían una visión del mundo en la que una determinada enfermedad, un tipo de síntomas, ha de tener un origen viral. Por tanto, cuando vemos morir células en un tubo de ensayo, esto tiene que ser debido a un virus, y como no los podemos ver, debido a que, según se afirma, los virus humanos se deterioran muy rápidamente, lo que se hace es reconstruir estos virus teóricamente a partir de materiales muertos. Y esto es precisamente lo que hacen. En 1951 aislaron algunas proteínas individuales y entonces afirmaron que ese era el virus. Pero más tarde se demostró que los mismos materiales aparecen en tejidos sanos. A partir de 1954 se pensó: cultivémoslos en tubos de ensayo, tal como se hace con las bacterias. Los fagos eran el patrón de cómo debía ser la apariencia de un virus, y estos sí que existen realmente. Pero, ¿a qué se debe que no los podamos encontrar? Tienen que estar ahí. Así que, a partir de 1954, se empezó a elaborar los modelos teóricos de los virus y a fabricar mentalmente, a partir de minúsculos fragmentos de la llamada sustancia genética, algo mucho mayor que representaría el genoma, el material genético del virus completo. Esta es la historia.